Gracias, Jonathan. Bueno, hermanos, qué gusto y privilegio estar juntos. Tienen ahí unas notitas que les dio Jonathan. Gracias a él y a los ancianos aquí de la iglesia de Pontevedra por su hospitalidad. Y esta noche vamos a responder a la pregunta: ¿cómo identificas a un anciano que está cumpliendo fielmente con su ministerio? Podríamos decirlo de otra manera: ¿cómo identificas a un anciano que refleja a Cristo en la manera en la que sirve a la iglesia? En resumen, la respuesta es, como lo tienen ahí al principio en la introducción en sus notas: trata a las ovejas como el príncipe de los pastores las trata. Ese título, príncipe de los pastores, se encuentra en 1 de Pedro 5:4, como ustedes saben, se refiere a Cristo, única vez en toda la Biblia en donde se hace referencia al Señor de esta manera. Él es, de acuerdo con Hebreos 13:20, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. En Juan 10:11 se le llama el buen pastor. Y una manera de resumir el trato del Señor hacia sus ovejas es compasión, no crueldad, servicio amoroso, no explotación egoísta. Y el Señor lo dijo con estas palabras conocidas que reflejan su compasión, su amor. Allí en Juan 10:11, recuerdan cuando dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En contraste al buen pastor, en Juan 10:13, el Señor dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, ¿cómo se ve esa compasión, esa preocupación por las ovejas que refleja a Cristo y que debe caracterizarte como pastor, como anciano? Ezequiel 34 nos explica, y vamos a abrir nuestras Biblias en este gran capítulo. En lo que llegan ahí, les recuerdo el contexto de este gran texto, aunque tienen el texto ahí en sus notas. En Ezequiel 34 encontramos una descripción de la labor pastoral que el Señor Jesucristo va a llevar a cabo de manera perfecta en su reino milenario futuro. Y estudiar este capítulo es una gran fuente de consuelo, hermano. No solo nos conforta al ver su perfección como pastor, sino que también nos da un ejemplo a seguir para el ministerio por su gracia, para todo pastor, para todo anciano, y inclusive el amor que debe caracterizar a todo creyente en general. En lo que llegan ahí, les recuerdo que alrededor del año 931 a.C., las 12 tribus de Israel se dividieron. Años después, en el 722, Dios juzgó el pecado del reino de Israel, el reino de las 10 tribus del norte, usando a Siria. Y ustedes recordarán que años después Dios juzgó al reino de Judá, el reino de las 2 tribus del sur, por su pecado. Y para eso usó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien conquistó a Jerusalén en 3 etapas, recuerdan ustedes. La primera se llevó a Daniel y a otros a Babilonia, de acuerdo con Daniel 1:2, allá por el 605 a.C. En la segunda etapa se llevó a 10,000 judíos a Babilonia, incluyendo Ezequiel, el profeta, cuyo libro lleva su nombre, de acuerdo con 2 de Reyes 24, allá por el 597 a.C. Y en la tercera etapa, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén allá por el 586 a.C., de acuerdo con Ezequiel 33:21. Ahora, Ezequiel, como ustedes recordarán, vivió al mismo tiempo que Jeremías y Daniel. Quizás no lo sabían o no se acordaban, un dato interesante. Y Ezequiel fue sacerdote y profeta, de acuerdo con Ezequiel 1:3. Y de hecho fue un hombre casado, pero enviudó, de acuerdo con Ezequiel 24, 15 al 27. Este hombre Ezequiel fue un hombre que Dios usó para profetizar desde el año 593 al 570 a.C. Y al llegar aquí al capítulo 34, es importante, hermanos, recordar que llegamos a la última sección de los 48 capítulos de Ezequiel. Mientras él estuvo en el exilio en Babilonia, observen ahí en Ezequiel 33:21, esto nos ayuda a ubicar el pasaje
en términos históricos, observe lo que sucedió en Ezequiel 33, 21. Dice aquí, Ezequiel 33, versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, recuerden, él está en Babilonia, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Recuerden, aquí Ezequiel está en el exilio, ahí en Babilonia, Jerusalén es destruida, esto sucede en el 586 a.C., y esto es vital para entender el enfoque del resto del libro de Ezequiel, ya que este acontecimiento contribuyó a que Ezequiel concentrara el resto de sus profecías a dos temas, muy importante recordarlos. El primer tema en el que concentra Ezequiel el resto del libro, del capítulo 34 realmente hasta el capítulo 48, el primer tema en el que concentra Ezequiel el resto de sus profecías es la restauración futura de Israel a su tierra. La restauración futura de Israel a su tierra. Y el segundo tema, las bendiciones futuras del reino del Mesías. Las bendiciones futuras del reino del Mesías. Y estos son exactamente dos temas clave que Ezequiel toca en este gran capítulo, en Ezequiel 34. Y a partir del capítulo 34 hasta el capítulo 48 de Ezequiel, el profeta se concentra en hablar de cómo Dios va a restaurar en el futuro a Israel. Esto es importante, recuerden, porque aquí Dios a través de Ezequiel le está hablando a cautivos israelitas que están ahí en Babilonia, han sido llevados ahí por Nabucodonosor, y prácticamente desde este capítulo de Ezequiel 34 hasta el 48 les trae esperanza, les trae consuelo. Observen cómo lo hace. Vamos a leer el capítulo para tenerlo fresco en nuestra mente y después entramos a los detalles. Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis, versículo 4, a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, versículo 7, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, versículo 11, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas,
y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver a redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, versículo 17, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré, versículo 25, con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompan las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este es un gran texto, como pueden ver, potente, una lectura general ya nos empieza a llevar a examinar nuestra vida, pero vamos a verlo a detalle, hermanos. Observen, hemos dividido este texto en tres partes, lo pueden ver ahí en sus notas, tres elementos de la profecía del pastor perfecto que te motivan a imitarlo como pastor o como anciano. Les recuerdo, hermanos, que en la Biblia un pastor es lo mismo que un anciano, que un obispo. Lo vemos en Hechos 20:28, en 1 de Pedro 5, 1 al 4. Un pastor es un obispo, es un anciano. El título anciano lo ve desde su punto de vista de madurez espiritual. Pastor desde el punto de vista de la necesidad de alimentar, de cuidar, de enseñar la palabra. Y obispo desde el punto de vista de supervisión, de cuidar. Pero esto tiene una aplicación, vamos a ver, para los ancianos de manera clara. Obsérvenlo, tenemos que explicarlo claro. En primer lugar, observen el primer elemento de la profecía del pastor perfecto que te motiva a imitarlo. Versículos 1 al 6 presentan la denuncia de los pastores pecaminosos. Obsérvenlo ahí, versículo 1. Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Esta frase conocida una y otra vez se repite a lo largo de las Escrituras. Aquí estamos viendo que Dios habla a través de Ezequiel. Esta es la palabra de Dios. Y noten lo que dice Dios, versículo 2. Dios hablándole a Ezequiel le dice: hijo de hombre, versículo 2, profetiza contra los pastores de Israel. Una pausa ahí. Aquí viene una denuncia. Y observen la palabra pastores aquí en el versículo 2. Se usa de manera metafórica para referirse, escuchen, a tres grupos de personas. Número 1, a los gobernantes civiles de Israel. Número 2, a los profetas de Israel. Y número 3, a los sacerdotes de Israel. Entonces, esta palabra pastores aquí se refiere a los gobernantes
gobernantes, a los profetas y a los sacerdotes de Israel. Así se usa, por ejemplo, en Isaías 44:28 o Jeremías 2:8. Isaías 44:28 y Jeremías 2:8. En otras palabras, aquí noten que se usa, esta es una metáfora. Aquí el Espíritu de Dios toma esta relación común del antiguo Medio Oriente entre un pastor de animales, ovejas, y la aplica aquí, pastores, para referirse a los gobernantes, profetas y sacerdotes de Israel. Noten, ahí el versículo 30 y 31 confirma la metáfora. Ahí en el versículo 30 acabamos de leerlo, y sabrán, en Ezequiel 34:30, sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, versículo 31, y vosotras, ovejas mías, escuchen esto, Ezequiel 34:31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Entonces, esta es una metáfora. Aquí en Ezequiel 34:2, los pastores son todos aquellos que estuvieron en posiciones de autoridad civil o religiosa en Israel en ese entonces. Y Dios va a usar aquí al profeta Ezequiel para denunciar el pecado de estos líderes civiles y religiosos. Y comienza en el versículo 2, observen. Profetiza, le dice Dios, y di a los pastores, de nuevo estos líderes religiosos, civiles, así ha dicho Jehová el Señor. Ay, recuerden esa palabra ay, en el Antiguo Testamento es lo opuesto a bendito, bienaventurado. Aquí viene juicio. Ay de los pastores de Israel. Recuerden, ay de los líderes religiosos, civiles de Israel. Y aquí viene el problema, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? La respuesta es claro. ¿Qué están haciendo? En lugar de cuidar de las ovejas, de atender de las necesidades de las ovejas, estos líderes cuidaban de ellos mismos. No les importaban los intereses ni las necesidades de las ovejas. Les importaban sus intereses personales. Este es el problema de estos líderes. Este versículo resume el problema de estos pastores de Israel. Y lo hemos confirmado a lo largo de los años que pasaron antes del exilio. Ustedes recordarán, después del rey Josías, todos los reyes de Judá fueron corruptos. Y también había muchos falsos profetas, como lo vemos en Ezequiel capítulos 13, 1 al 14, 1. Ahora vean en los versículos 3 al 6, ejemplos de cómo ellos se preocupaban solo por ellos mismos, pero no de las ovejas del pueblo de Israel. El versículo 3 muestra lo mal que estaban estos líderes. No solo eran indiferentes hacia las necesidades de las ovejas y se preocupaban por sus necesidades personales, como ya lo vimos en el versículo 2, sino que observen el versículo 3, explotaban a las ovejas, se aprovechaban de ellas. Versículo 3, coméis la grosura, en el hebreo la grosura es la grasa, lo mejor, y os vestís de la lana. Una pausa ahí, ¿de quién era la grasa? De la oveja. La lana de la oveja. Versículo 3 continúa, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Hermanos, estos eran unos mercenarios, usaban a las ovejas como medios para satisfacer sus deseos personales. Hermanos, esta es francamente una descripción como los falsos profetas, recuerdan de 2 de Pedro 2:1, que comercializan realmente con los creyentes, como lo dice ahí el Espíritu de Dios a través de Pedro. Escuchen en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y escuchen versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Se dan cuenta? Lo que vemos aquí en Ezequiel, hermanos, es la actitud característica del ser humano, la tendencia pecaminosa a usar el poder para fines personales. ¿Se dan cuenta? Porque recuerden, esta condenación no es solo para los líderes espirituales, sino también para los líderes civiles.
Esta es la tendencia pecaminosa de cualquier ser humano en autoridad. Y hermanos, seamos honestos, empezando por nuestras casas. Dios nos coloca como la cabeza de nuestro hogar y la tendencia pecaminosa es aprovechar nuestra autoridad para cumplir nuestros deseos personales. Lo mismo en la iglesia, como anciano, tu tendencia pecaminosa, aun cuando seas un creyente genuino y un anciano realmente llamado y dotado por Dios, tienes que reconocer que esta es tu tendencia pecaminosa. No por nada, por ejemplo, hablándole a los esposos, el Señor dijo a través de Pablo a los esposos, recuerdan en Colosenses 3, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque nuestra tendencia es decir, yo aquí soy el rey de este castillo, yo mando, y apoyamos nuestra tendencia pecaminosa a ser egoístas con yo soy la cabeza. Soy muy espiritual, y es cierto lo que dice la Biblia, somos los líderes, pero ese liderazgo debe ser usado para servir. Es como el Señor en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y de nuevo, lo vemos a nivel familiar, a nivel civil, a nivel eclesiástico, la tendencia del ser humano caído, aun cuando ha sido regenerado por la gracia de Dios, es usar, ejercer el liderazgo, la autoridad que Dios le da para sus fines personales, para satisfacer sus deseos egoístas. Y en el caso de estos hombres, en Ezequiel 34, recuerdan, aquí está condenando Ezequiel a líderes civiles y a líderes espirituales. Y noten, él continúa y da detalles de la maldad de estos líderes, de estos pastores impíos en Ezequiel 34:4. Observen cómo se manifestó su egoísmo, el hecho de que se apacentaban a sí mismos, cuidaban de sus intereses, pero no de los de las ovejas. Ezequiel 34:4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. Esa palabra perniquebrada se refiere a la oveja que tenía la pierna rota. No volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Una pausa ahí. Observen, ¿qué tienen en común estas ovejas? Noten de nuevo, son débiles, están enfermas, tienen la pierna rota, están descarriadas, están perdidas. Son ovejas ¿con qué? Con necesidades. Están necesidades. Y el punto, están necesitadas. Son ovejas vulnerables. El punto aquí es que no buscaron satisfacer, cuidar de las necesidades de las ovejas. Al contrario, observen lo que hicieron, versículo 4. Sino que os habéis enseñoreado, en el hebreo, las han gobernado. Os habéis enseñoreado de ellas con dureza. En el hebreo es con fuerza, con crueldad. Es la misma palabra que se usa en Jueces 4:3 para expresar crueldad. Y escuchen la última frase, y con violencia, con dureza. Noten, fueron unos tiranos crueles. En lugar de ser compasivos y suplir las necesidades de las ovejas. Y hermanos, ¿qué pasa cuando tienes pastores así? ¿Qué les pasan a las ovejas? Bueno, resultado, versículos 5 y 6, noten. Y andan errantes, en el hebreo dispersas, por falta de pastor. Y son presa, en el hebreo se volvieron alimento de todas las fieras del campo y se han dispersado. Recuerden, las ovejas aquí representan a la nación de Israel, de acuerdo con el versículo 31. Las fieras representan a las naciones que atacaron y conquistaron Israel, como lo señala Daniel 7, 3 al 7. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Observen, este versículo, el 6, muestra que debido a la falta de liderazgo espiritual y moral de Israel, el pueblo se desvió y se entregó a la idolatría. Claro, ellos eran responsables, lo vamos a ver en un momento, pero el liderazgo contribuyó a eso. Ahora, ¿por qué hicieron esto los pastores de este pasaje? Ya lo vimos en los versículos 2 y 3. Porque solo se preocupaban por ellos mismos, no por las ovejas. Al grado que usaban las ovejas para su satisfacción personal, como lo vimos en el versículo 3. Noten, hermanos, esto es terrible. Comed la grosura, os vestís de la lana.
No solo no las cuidaron, sino que se aprovecharon de ellas para satisfacer sus deseos pecaminosos. Esto es terrible. Ningún cristiano debe ser así, ser indiferente a las necesidades de sus hermanos, e inclusive explotarlos para obtener beneficio personal. Esto es lo que Pablo condenó. Recuerdan, allí en Gálatas 5, versículos 13 al 15, observen cómo Pablo ahí condena esa actitud en su primera epístola de las 13 que escribió. Gálatas 5, versículos 13 al 15. Observen lo que les dice a los Gálatas, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esto es libertad espiritual de pecado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, escuchen esto, servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, versículo 15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Noten, esa frase, os mordéis y os coméis, es una frase que habla de animales salvajes que se están comiendo, atacando entre sí. Noten qué vívido, qué fuerte es aquí Pablo. Les está diciendo a los creyentes gálatas, noten el contraste. Versículo 15, se tratan de manera egoísta, cruel, buscando comerse, aprovecharse los unos de los otros, demostrando una actitud de orgullo. En contraste, versículo 14, amarse los unos a los otros. ¿Se dan cuenta del contraste? Cuando tienes creyentes que se aman, cuando se aman mutuamente, no va a haber esta actitud obvio de buscar abusar del otro, sino, más bien, versículo 13, de servirse por amor, de pensar, ¿qué necesidad tiene mi hermano y cómo puedo satisfacer esa necesidad? Hermanos, este es el amor bíblico. Recuerden, este no es un amor sentimental. Este es el amor bíblico puro que solo el Espíritu de Dios produce en un creyente obediente. Este amor de que no me baso en qué atractivo, si tengo deseos de satisfacer la necesidad del hermano, sino que más bien veo esa necesidad y veo cómo puedo suplir esa necesidad. Escojo servir. Y le recuerdo cuando dice, ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no es un mandato amarte a ti mismo, sino que da por sentado que ya nos amamos a nosotros mismos. Les recuerdo, es otra manera de decir, Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y el Señor en Mateo 22, recuerden, al final dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? Amar a tu prójimo como a ti mismo es otra manera de decir, todo lo que quieras que hagan contigo, haz con ellos. Hermanos, piensen en esto es muy importante. Nuestra tendencia automática es ser como estos líderes falsos de Ezequiel 34. Por naturaleza ya nos amamos a nosotros mismos. De hecho, por eso pecamos. Cuando me amo más a mí mismo que a Dios, ¿qué hago? Pienso en mi satisfacción primero antes que la de ¿quién? Que la de Dios. Ese es el problema. El problema no es que nos falta amarnos a nosotros mismos, sino que nos amamos ¿qué? Demasiado a nosotros mismos. Por eso no me importa, por eso peco contra mi esposa. ¿Por qué? Porque yo me amo más a mí que a ella. Yo pienso primero en lo que yo quiero que en lo que ella quiere. Y si a eso le añado que Dios me puso como líder en la casa, pues ya disfrazo mi orgullo, es mi tendencia pecaminosa, y digo, pero mi amor, yo soy la cabeza. Y aquí se hace lo que yo quiero, la pobre mujer se tiene que someter, ¿sí? Dios le dará la gracia, pero ¿se dan cuenta? Y en contraste a esto, Dios dice, no. Efesios 5:25, ama a tu mujer como Cristo que amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Pensó primero en ella, en sus deseos, necesidades. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, hermanos, noten, el problema es que cuando, esta es por default, por inercia, esto es lo que hacemos, esta es nuestra inclinación pecaminosa, amarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo. Como ilustración, como a ti mismo. Trata a otros como te gustaría que te traten. Pero de nuevo, no es un mandato amarnos a nosotros mismos, no. Y somos unos monstruos ya de manera automática debido a nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Necesitamos, si amáramos primero a Dios,
escuchen, no pecaríamos. ¿No es cierto? No, piensa en esto. Cada vez que pecas es porque pensaste en quién primero, en Dios o en ti. En ti, claro. Claro, porque estás pensando en tus intereses, no en los de Dios, no en la gloria de Dios. Cada vez que tratas mal a alguien, pecas contra alguien, es porque pensaste primero en quién, en ti. Te amaste primero a ti antes que a la otra persona. Entonces, regresando a Ezequiel, hermanos, lo que estamos viendo es que ningún cristiano debe ser así, ser indiferente a las necesidades de sus hermanos, inclusive explotarlos para beneficio personal. Y hermanos, mucho menos un anciano no puede ser indiferente a las necesidades de las ovejas, y mucho menos aprovecharte de esas necesidades para obtener provecho personal. Ni se te ocurra, ya se está muriendo la hermana Pepita en tu congregación y resulta que la hermana tiene una buena herencia y pues bueno, voy a ir a visitar a la hermana a ver si cede ese dinero a la iglesia, en su defecto a mí me ayuda. No, hermanos, eso obvio es pecaminoso. Es pecaminoso. Entonces, noten ustedes, estamos viendo 3 elementos de la profecía del pastor perfecto que te motiven a imitarlo como pastor, como anciano. Ya vimos la denuncia, versículos 1 al 6, en primer lugar, de los pastores pecaminosos. Observen en segundo lugar la condenación de los pastores pecaminosos. La condenación, versículos 7 al 10. Ya vimos que estos son unos mercenarios, estos líderes, ¿recuerdan de la época de Ezequiel? Estos líderes civiles, espirituales, eran de lo peor, no solo indiferentes, sino hasta se aprovechaban, explotaban a las ovejas para beneficio personal. Que por cierto, hermanos, noten, esa es la historia de los políticos en general a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y así, líderes, otra vez espirituales, otra vez familiares, y noten lo que predomina entre el mundo cristiano, entre comillas, es ese tipo de líderes, ¿no es cierto? Líderes falsos que se aprovechan del rebaño, que muestran obvio que son falsos maestros para fines personales, ¿no es cierto? Como tantos impostores por ahí lo ven a uno en la televisión, ¿no es cierto? Que dicen, el Señor me reveló que me den dinero ahí para mi jet, ya traen su jet estos millonarios y están explotando a la gente en lugar de pensar cómo la puedo servir. Es ofensivo, ¿no es cierto? Y noten, igual para el Señor no se queda con los brazos cruzados, versículo 7. Por tanto, ¿qué? Versículos 1 al 6, a la luz de su pecado, de su crueldad, por tanto, pastores, recuerden, Dios a través de Ezequiel les habla a estos líderes espirituales, sacerdotes, profetas, también a los líderes civiles, a los reyes, por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, versículo 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. De nuevo, aquí repita lo que ya había dicho ahí, ¿recuerdan? En el versículo 2, que se apacentaban a sí mismos. La idea aquí del versículo 8 es, debido al egoísmo y negligencia de los pastores, debido al egoísmo y negligencia de estos gobernantes, sacerdotes, profetas de Israel, aquí en la época de Ezequiel, versículo 9, por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Así, versículo 10, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores. Una pausa ahí. Ya cuando Dios está contra ti, estás en problemas, ¿no es cierto? Porque cuando tú eres enemigo de Dios, la vas a perder. Nadie gana cuando está como enemigo de Dios, ¿no es cierto? El incrédulo, Romanos 5, ¿se acuerda? Es enemigo de Dios y va a terminar en el infierno eterno, condenado por su pecado. ¿Recuerdan como ilustración en Éxodo, Faraón se opuso a Dios y no le fue nada bien, ¿recuerden? No. Cuando Dios está contra ti, estás en problemas. Pero, recuerden el contraste, Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, más vale que estés del lado del equipo correcto. Si no estás del lado de Dios, estás en contra de Dios. Y estos hombres están en problemas, versículo 10. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré, en el hebreo es fuerte esta palabra, yo rescataré
arrebataré, quitaré mis ovejas, escuchen esto, de sus bocas y no les serán más por comida. Esto es terrible. En el versículo 5, recuerdan, vimos que las ovejas se volvieron alimento de las fieras del campo. Y recuerden que las fieras del campo ahí en el versículo 5 representan a las naciones que atacaron y conquistaron a Israel. Y aquí en el versículo 10, escuchen, se usa la misma palabra hebrea para decir que las ovejas eran alimento o eran comida de los pastores. Piensen en esto. Esto está tan mal que los pastores eran igual a las fieras del campo que se querían comer a las ovejas. Vean qué mal estaba Israel. Los reyes, sacerdotes y profetas de Israel, representados por los pastores aquí, los reyes y sacerdotes y profetas de Israel eran igual a las fieras, las cuales representaban a las naciones que atacaron y conquistaron Israel. Noten qué falta de lealtad de estos líderes, de interés, de compasión. Estaban tratando a su propia gente, su propio pueblo, igual que las naciones extranjeras. En lugar de cuidarlas, de ser presa fácil de las fieras del campo, los pastores se las comían. De nuevo, esto habla que las explotaban para sus fines personales. Y escuchen, ellos le iban a dar cuentas a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 10, observen la frase, Dios dice aquí, demandaré mis ovejas de su mano. ¿Qué quiere decir eso? Dios iba a poner un fin a esto juzgando a estos líderes. Dios les recuerda aquí que Él sabe lo que estaba pasando, que Él lo controla, Él lo iba a permitir hasta cierto punto y Él iba a juzgar a estos líderes impíos. Hermanos, aquí hay una gran verdad que nos recuerda de lo que aún sucede en la actualidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, también sabe lo que sucede en tu ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Como pastor, como anciano. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis 1, versículos 12 al 15, en particular Apocalipsis 1, 14, recuerdan allí en la visión que tiene Juan de Cristo resucitado. Él se presenta a sí mismo, al Señor Jesucristo, como sus ojos, como llama de ¿qué? De fuego. ¿Qué representa eso? Su omnisciencia, su mirada penetrante. Y allí en el contexto, recuerden, están las 7 iglesias, ¿no es cierto? Él está en medio de los 7 candeleros que representaban a las 7 iglesias. El Señor Jesús se mueve en medio de su iglesia y con sus ojos omniscientes sabe lo que pasa en cada congregación. Versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto es, juzga el pecado en su iglesia. Y este es un recordatorio, hermanos. Hebreos 13, 17, ¿se acuerdan? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor. ¿Recuerdan? Cuando ahí dice el Espíritu Santo en Hebreos 13, 17, hablándole a la audiencia de Hebreos, recordando que le vamos a rendir cuentas al Señor como ancianos. Observen o escuchen lo que dice Hebreos 13, 17. Este paralelo que dijimos en Ezequiel, que cuando dice el Señor, demandaré mis ovejas de su mano, así también nos va a demandar el Señor como ancianos, nos va a decir, ¿qué hiciste con esas ovejas que te encomendé? ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuchen esto. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tú como anciano, dices, esto habla de pastores, sí, pero es lo mismo, pastores, ancianos, obispos, ya lo dijimos. Tú como anciano vas a dar cuenta por las ovejas que Dios te ha encomendado. Esto es serio. Si eres un hombre que realmente Dios ha salvado, Dios ha llamado al ministerio como anciano, escucha, si tú pecas, siendo orgulloso, al ser indiferente a las necesidades de las ovejas, o hasta cruel hacia las ovejas, al buscar aprovecharte, explotarlas, aprovechándote de tu posición privilegiada, tú puedes perder recompensas eternas, como dice 1 Corintios 4, 1 al 5, y puedes exponerte a la disciplina de Dios, Hebreos 12. Esto es algo serio, hermanos. Tenemos que
tratar esto con seriedad. Esto debe motivarte a ser extremadamente cuidadoso en cumplir tu ministerio como anciano siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es ese ejemplo? En una palabra, compasión, preocupación, interés por las necesidades de las ovejas. Y noten, aquí lo vemos en los versículos 11 a 31. Aquí tenemos la llegada del pastor perfecto. Este es el tercer elemento de la profecía del pastor perfecto que te motiva a invitarlo como pastor, como anciano. Observen el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, vean el énfasis aquí. He aquí, yo mismo, está hablando Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esa palabra reconoceré en el hebreo quiere decir investigaré cuidadosamente, las consideraré. Noten, habla de atención, de cuidado extremo. La idea ahí del versículo 11, en esa frase, la reconoceré, es que Dios mismo va a ir a buscar a sus ovejas y a su pueblo Israel, esto es a su pueblo Israel, con una atención y cuidado perfectas. Versículo 12, como reconoce, en el hebreo lo pueden ver ahí en sus notas, como cuida su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré. Observen esa frase, reconoceré ahí, esa palabra en el hebreo. Estaré informado con precisión, se refiere a un conocimiento íntimo, como en Juan 10, 14 y 15, mis ovejas me oyen y yo las conozco, ¿se acuerdan? Y dice aquí el versículo 12, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Una pausa aquí, hermanos. Observen que aquí Dios se presenta a sí mismo como pastor. Y a lo largo de la Biblia, como ustedes saben, Él se presenta a sí mismo como pastor. Por ejemplo, desde Génesis 49, 24, donde dice, el pastor, la roca de Israel. Y en el clásico de clásicos, Salmo 23, no es el Barça contra el Real Madrid, lo siento. El clásico de clásicos, hablando de los pastores, Salmo 23, Jehová es mi ¿qué? Mi pastor. Y noten el versículo 13, Dios está hablando, y yo las sacaré de los pueblos. Este es Dios hablando, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel. Observen la frase montes de Israel aquí, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y repite el versículo 14, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Observen esa palabra aprisco, traduce una palabra hebrea que quiere decir su lugar de residencia. Esto es, las va a llevar a vivir a los montes de Israel. Versículo 14, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Observen que aquí en estos dos versículos Dios dice que va a traer a sus ovejas a los montes de Israel 3 veces. Esto es importante. Así como Israel fue esparcida como nación en las cautividades asiria y babilónica, inclusive en la actualidad, al no estar en su tierra gozando de la paz perfecta que va a disfrutar, como este pasaje lo indica, así Dios las va a traer de regreso a la tierra de Israel. Escuchen esto, en cumplimiento del pacto abrámico. ¿Se acuerdan en Génesis 12, Génesis 16? ¿Cuándo va a pasar esto? Esto es futuro todavía. Lo vamos a ver en un momento, aquí brevemente, en los versículos 23 al 25 y 28 al 29. Esto va a suceder cuando el Señor regrese por segunda vez después de la tribulación de 7 años para establecer su reino milenario aquí en la tierra, y va a traer de regreso Israel a su tierra de manera permanente. Esto lo vemos también en Sofonías 3, 19 al 20. Y noten, Dios continúa hablándole a los exiliados ahí en Babilonia y les dice a través de Ezequiel, versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Observen esa frase, yo les daré aprisco, ahí la tienen en sus notas. En el hebreo se puede traducir, yo mismo las acostaré, las haré descansar. Es hermosa esta frase. Es la misma, escuchen, palabra del Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice Jehová el Señor, versículo 15. Observen aquí, hermanos,
en el versículo 16 ahora, el contraste del pastoreo de Dios con el pastoreo de los pastores falsos de los versículos 1 al 6. Observen la compasión, observen el contraste, versículo 16, sigue hablando Dios. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, en el hebreo exterminaré, las apacentaré con justicia. Y aquí, hermanos, en los versículos 11 al 16, observen el cuidado de Dios como pastor expresado en las promesas que vemos en las palabras, en los verbos en primera persona que se refieren a Él mismo. Escuchen, versículo 11, yo mismo iré, este es Dios hablando, la reconoceré. Versículo 12, reconoceré, libraré. Versículo 13, sacaré, juntaré, traeré, apacentaré. Versículo 14, apacentaré. Versículo 15, apacentaré, daré. Y versículo 16, noten, buscaré, haré volver, vendaré, fortaleceré, destruiré, apacentaré. De hecho, escuchen, en este capítulo, esto es impresionante, aquí en Ezequiel 34 hay 25 promesas como estas que incluyen promesas de liberación y de juicio. 25. Y de nuevo, noten el énfasis: cuidado, interés, compasión, amor, al involucrarse de manera personal para cuidar de ellas y también para juzgar a los que las han herido y explotado. Y observen al final del 16 de nuevo: mas a la engordada y a la fuerte destruiré o exterminaré, las apacentaré con justicia. ¿Quién es la oveja engordada y la fuerte? Esto es, la oveja engordada y la fuerte van a ser pastoreadas con justicia. ¿Esto qué quiere decir? Van a recibir lo que merecen, juicio. ¿Por qué? Los versículos 17 al 20 nos dan la respuesta. Y aquí vemos que Dios dice que va a juzgar también a los israelitas impíos, representados por las ovejas engordadas, que también mostraron crueldad en su orgullo contra las ovejas débiles, igual que los pastores falsos de los versículos 1 al 6. Vean el versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, noten, hermanos, la compasión del Señor. Les está hablando, recuerden, ¿a quién le habla aquí? ¿Quién es la audiencia original? Recuerden, los israelitas que estaban sufriendo ahí en el exilio en Babilonia. No tienen nada, han sido llevados cautivos. A ellos noten el consuelo. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ustedes que están ahí en el exilio en Babilonia, noten, les dice ovejas mías, en términos amorosos, de recuerda que son de su propiedad. Versículo 17, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Quiénes son los carneros y los machos cabríos? Versículo 21 lo vamos a ver. Representan a los israelitas ricos y poderosos que eran crueles con los israelitas débiles. Versículo 18 les habla a ellos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, esto es, enlodan, además con vuestros pies las que quedan. ¿Qué está pasando aquí? Observen, hermanos, el egoísmo de estas ovejas. Observen la crueldad al nivel más elemental, al nivel de lo necesario para sobrevivir, al nivel del alimento y la bebida. Observen lo que pasó, versículo 18. Estas ovejas que representan a los ricos israelitas, ricos y poderosos, se satisfacieron a sí mismas, comieron buenos pastos, pero pisaron lo que quedaba y dejándolos pisados y sucios con sus pies para las otras, las más débiles, bebieron las aguas claras, pero al terminar de satisfacer su sed, metieron sus patas con lodo y enlodaron las aguas en una desconsideración total hacia las otras ovejas más débiles que no habían bebido agua como ellas. ¿Notan el orgullo y la crueldad? Versículo 19, y mis ovejas comen lo llano, lo pisado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Versículo 20, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca,
Versículo 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, en el hebreo dispersasteis afuera. Versículo 22, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Noten la palabra rapiña, hermanos, esto es exactamente, en el hebreo presa, esto es exactamente lo que los pastores de ovejas crueles del capítulo hicieron, eran como animales de rapiña. Aquí en los versículos 17 al 22 se apunta al juicio futuro de las ovejas y los cabritos al final de la tribulación en Mateo 25, 31 al 46. Recuerden los carneros, los machos cabríos, las ovejas engordadas, y las fuertes no son de él. Versículo 17, esto es, no son creyentes genuinos, aunque hayan sido racialmente israelitas, y por ello Dios los va a juzgar. Y noten, recuerden hermanos, ¿quién estoy yendo por primera vez? Son estos israelitas cautivos ahí en Babilonia. Y noten, aquí viene una brisa de aire fresco, versículo 23. Dios dice, y levantaré, en el hebreo, estableceré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, o en el hebreo las pastorará o alimentará. ¿Quién es este pastor? A mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Versículo 24, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Esto es, va a reinar en medio de ellos. En otras palabras, su siervo David va a ser el que va a reinar en medio de ellos. Esto, por cierto, se repite en Ezequiel 37, 22 al 26. ¿Quién es este siervo David? Este es el David mayor, el que es la raíz y del linaje de David. Apocalipsis 22, 16. Aquí, hermanos, vemos una referencia al cumplimiento del pacto davídico, al establecer al hijo de David en el trono. ¿Recuerdan ese pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 7, 12 al 16? Recuerden, hermanos, esto. Ezequiel dice esto alrededor del año 586 al 570 antes de Cristo. Y aquí está haciendo referencia al buen pastor, Juan 10:11. Este es el Señor Jesucristo. Y observen esto, esto es fascinante. Lo que hace Dios como pastor, versículos 11 al 14, es lo que hace su siervo David, versículo 23, que va a ser su pastor. Entonces, lo que hace Jehová Dios, de apacentar, de buscar, en los versículos 11 al 14, es lo que hace su siervo David en el versículo 23. ¿A qué apunta esto? De manera implícita a la deidad del Señor Jesucristo. Lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Ahora, ¿qué tan seguro es esto? Al final del versículo 24, yo, Jehová, he hablado. En otras palabras, esto es totalmente seguro porque Dios dijo que pasaría. Y observen, Ezequiel 34, versículo 25, y estableceré con ellos pacto de paz. Una pausa ahí. ¿Qué pacto es este? Este es el nuevo pacto. Lo pueden ustedes estudiar más adelante en Ezequiel 16, 60, Ezequiel 34, 26, Jeremías 31, 31 al 34, Isaías 54, 10, 59, 21, 61, 8, para darles alguna referencia. Este es el nuevo pacto. Cuando Israel va a disfrutar de paz mediante la salvación que Dios les va a conceder. Entonces, hermanos, observen, esto es monumental en este texto. Piensen en esto. No solo aquí se hace referencia de manera implícita al cumplimiento del pacto abrámico al darle la tierra de Israel en el versículo 13. No solo se hace referencia de manera implícita al cumplimiento del pacto davídico al establecer al hijo de David en el trono, versículo 24, sino que también se hace referencia aquí en el versículo 25 al cumplimiento del nuevo pacto. Estos tres pactos, ¿cuándo se van a cumplir? En el milenio. Versículo 25, vamos a hablar más de esto en un momento. Y sigue hablándoles Dios a estos israelitas en el exilio babilónico, Ezequiel 34, 25. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Dios, escuchen, Dios va a erradicar las fieras de la tierra a tal grado que las ovejas van a poder habitar y dormir en los lugares donde las fieras vivían, en el desierto y los bosques.
De nuevo, estas fieras, ¿a quiénes representan? A las naciones que atacaron a Israel, lo vimos en el versículo 5. Versículo 26, noten: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Versículo 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. ¿De qué está hablando aquí? Estas son las bendiciones de la tierra durante el milenio, como en Zacarías 8:12. Estos son los tiempos de refrigerio de Hechos 3, 19 y 20. Esto es literal. Versículo 27, noten al final: y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas, o en el hebreo las barras de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Hermanos, esto es exactamente lo que hicieron los pastores y ovejas crueles. ¿Recuerdan? Los usaron para satisfacer sus intereses egoístas. Y noten cómo concluye versículo 28: no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Versículo 29: y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Escuchen, pero en ese momento en el que están oyendo estas palabras, en el que Ezequiel les está diciendo esto a los exiliados en Babilonia, a su audiencia original, estaban viviendo todo lo opuesto a esto. Habían sido despojados por Babilonia, no tenían seguridad, estaban espantados, habían sido avergonzados por esa nación, habían sido humillados. Y escuchen, así como en este momento lo estaban sufriendo de manera literal, disfrutarían lo opuesto de manera literal en el futuro. Versículo 30 concluye: y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. En otras palabras, escuchen, no les va a faltar nada. ¿Por qué? Salmo 23:1: porque Jehová será su ¿qué? Pastor, nada les faltará. Noten ahí versículo 30, esto de que Dios es Dios de Israel apunta a su salvación futura, de nuevo en el nuevo pacto cumplido en el reino milenario, como dice Jeremías 31:33. Y observen, hermanos, algo importante: la bendición de Dios en el versículo 26, junto con lluvia a su tiempo y la tierra dando su fruto en el 27, viviendo en seguridad, librados de manos de las naciones, versículos 27 y 28, sin peligros de hambre y amenazas de las naciones, versículos 28 y 29, y versículo 30, con una relación personal con Dios. Nada de esto se cumplió en el regreso de Israel de la cautividad que registra el Antiguo Testamento, por ejemplo, como en Esdras o Nehemías. Recuerden, cuando la nación regresó de Babilonia en 3 etapas, 538, 458 y 445 a.C., cuando la nación regresó de Babilonia a su tierra en estas 3 etapas, estuvieron bajo el control de las potencias mundiales de la época: los medopersas, recuerden, los griegos y finalmente Roma, hasta que la nación fue aplastada por Roma en el 70 después de Cristo. ¿Cuándo entonces se cumplirán estas promesas? Noten, como ya lo dijimos en los versículos 13 y 14, cuando la raíz de David, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, regrese para reinar aquí en la tierra durante su reino milenario. Y noten en qué nota de consuelo concluye aquí el versículo 31: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Piensa por un momento, si tú hubieras estado ahí entre los destinatarios originales, tú como cautivo en Babilonia, estás oyendo esto habría sido un consuelo tremendo. Estás exiliado, avergonzado, acabas de oír, como lo vimos en Ezequiel 33:21, que Jerusalén ha sido destruida, tu presente y tu futuro parecía destrozado. Al escuchar esto mediante Ezequiel alrededor del 586 al 570 a.C., esto te habría traído un consuelo profundo, ¿no es cierto? Y en un sentido, escuchen, esto trae un mayor consuelo para nosotros, porque ellos no tuvieron toda la revelación que nosotros ya tenemos. Nosotros ya hemos visto que el buen pastor ya vino
y se fue y regresará, y tenemos ya todo el panorama completo hasta la eternidad futura, contenido en los 66 libros de la Biblia. Es un privilegio. Observen, hermanos, de nuevo, qué contraste con los pastores y las ovejas crueles. Aquí está el pastor perfecto. El Señor Jesucristo es compasión, cuidado, amor perfectos. Y aunque nosotros no somos Israel, escuchen, en su gracia como parte de su iglesia, somos las ovejas de otro redil que no es Israel. ¿Se acuerdan en Juan 10:16? El Señor Jesús dijo, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil se refiere a Israel. Aquellas, estos somos los gentiles que somos parte de su iglesia, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Noten qué verdad, hermanos, y también nosotros disfrutaremos de este cuidado del pastor perfecto ahí en el reino milenario, como lo presenta Apocalipsis 2, 3, 19, 20. Y aunque ya en la actualidad, por ser parte de su iglesia, tenemos una probada del sustento y cuidado que el Señor brinda a su iglesia, al extender su gracia cuando la necesitamos, conforme nos sometemos a Él, 1 Corintios 10, 13, al sustentar, cuidar a su iglesia mediante su Espíritu, su palabra, Efesios 5, 26 a 33, aunque ya tenemos una probada de eso, anhelamos ese día en el que estaremos gozando en el reino con el Señor de su cuidado de manera perfecta, ¿no es cierto? Sin obstáculo alguno, el cual en el presente es nuestro pecado, el vivir en este mundo caído. Mientras tanto, esta esperanza nos debe motivar a imitar su compasión, al ejercer como ancianos el ministerio que Él nos ha encomendado, siguiendo su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? En una palabra, amor. Amor. De nuevo, hermanos, resistir esa tendencia pecaminosa que tenemos aún como ancianos, aún cuando tengas muchas décadas sirviendo al Señor, todavía hay deseos, tendencias pecaminosas en ti, al orgullo, al egoísmo, al ser indiferente a las necesidades de las ovejas. Y en ocasiones, si no tienes cuidado, hasta no solo pecar de indiferente, sino pecar de cruel, explotando a las ovejas. Es algo horrible. Y hermanos, todos sabemos, es sutil, ¿no es cierto? Tienes alguna necesidad como anciano y puede ser la tendencia pecaminosa. Bueno, voy a ir a decirle al hermano que ore por esta necesidad, este hermano. Pero vas con el hermano que tiene dinero, no con el que no tiene. Y vas con el que tiene dinero para que oiga y a ver si el Señor mueve su corazón para que te diga, hermano, yo te ayudo. El Señor conoce nuestro corazón, ¿no es cierto? Que Dios nos guarde de ser parciales y de buscar el caerle bien a un grupo de la iglesia que sabemos que son los que pueden ayudarte de alguna manera material. Que Dios nos guarde de no ser parciales, sino ser cuidadosos y especialmente, no solo imparciales, sino especialmente con la gente más necesitada de la iglesia. Recuerden, hermanos, ese es el amor abnegado, el amor que expresa de la manera más pura el amor bíblico, ¿no es cierto? Recuerden en Santiago 97, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. ¿Recuerdan? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿se acuerdan? Y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, no que sea una labor social que tenga méritos para ganarnos la salvación, no. Recuerden, la salvación es solo por Cristo, solo por fe, en arrepentimiento, no por obras, solo por gracia. Pero ese amor genuino se manifiesta en una compasión semejante a la de Cristo. Que Dios nos ayude, porque obvio, hermanos, vemos este pasaje y obvio, todos si somos honestos, es que no cuido de manera perfecta las ovejas como el Señor las cuida, claro, nadie es como Él, pero esa es la dirección de nuestra vida, ese es el estándar que por la gracia de Dios tenemos que esforzarnos en cumplir. Recuerden, el primer lugar donde cuidamos, atendemos las necesidades de las ovejas es en su alimentación. Es la necesidad más elemental, más básica. La vimos en Ezequiel 34, la vemos en el Salmo 23, ¿recuerdan?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y obvio, en ese entonces no se llevaba, el pastor no llevaba la oveja allá en los mejores pastos y al agua para ver el pasto, para acostarse sobre el pasto y decir qué colchonadito está. O ver el agua y decir cómo me tranquiliza ver el agua ahí. No, ¿para qué lo llevaban los pastos y al agua? Para comer, para beber, para sustentar su vida. No por nada, recuerden, en el Nuevo Testamento se le llama líder espiritual pastor de manera metafórica, porque la labor primordial del pastorado es atender el sustento, la necesidad más elemental de las ovejas, la cual es que alimento, bebida, metafóricamente que la enseñanza de la palabra de Dios, ahí empieza todo, de ahí se desprende todo. Que Dios nos ayude por su gracia a seguir el patrón de nuestro pastor perfecto. Oremos, hermano. Padre, gracias por esta noche reflexionando en estos asuntos que son tan importantes, Padre, y en un sentido simples de explicar y entender que la característica de un pastor fiel es compasión, es amor, es servicio abnegado, y que ese servicio se manifiesta en primer lugar en alimentar, en dar de comer a tus ovejas, a los creyentes de las congregaciones donde nos has colocado. Padre, que esto nos lleve a examinar nuestra vida, que esto nos lleve a reflexionar, que recordemos que la prioridad es enseñar, predicar tu palabra. Tú lo dijiste una y otra vez, no por nada el anciano, de todos los requisitos que debe cumplir, es apto para enseñar. Todos son virtudes morales, la única tarea práctica es apto para enseñar. Entendemos, Señor, que las ovejas no se llevan a pastos y a aguas solo para ver los pastos y las aguas, sino para que coman de ellas. Que recordemos, Padre, esta prioridad, que no seamos flojos, que no justifiquemos nuestra falta de estudio, nuestra falta de diligencia en estudiar, en enseñar fielmente tu palabra con ideas del mundo, pensar que necesitan más filosofías mundanas, consejos basados en la experiencia humana más que en tu palabra viva. Y también, Padre, que seamos diligentes en estar alerta a las necesidades del rebaño, que estemos alerta para ver cómo podemos ayudarles en lo que necesitan, en primer lugar con la enseñanza de tu palabra y en segundo lugar a nivel práctico en la vida cotidiana, alguna necesidad, que nos dé sabiduría, Padre. Reconocemos que no podemos cumplir de manera perfecta la labor, pedimos nos examines donde hayamos pecado, que lo confesemos a ti, nos arrepintamos y nos dé sabiduría para aplicar estos principios. Gracias por este grupo de amados ancianos. Oramos, Padre, que los sigas fortaleciendo, bendiciendo, que sigan buscando honrarte en las iglesias donde los has colocado para tu gloria. Amén. Amén.